damos la cordial bienvenida a tu programa Palabras de Vida Eterna. Estamos compartiendo el libro de Hechos de los Apóstoles. Te dejamos con la programación del día de hoy. Hechos de los Apóstoles, Hechos 22, versículo 2. Al oír que les hablaba en lengua hebrea, guardaron más silencio. Él les dijo: Yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres, como el sumo sacerdote también me es testigo, y todos los ancianos, de quienes también recibí cartas para los hermanos. Fui a Damasco para traer presos a Jerusalén, también a los que estuvieran ahí, para que fueran castigados. Pero aconteció que yendo yo, al llegar cerca de Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo. Caí al suelo y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y yo entonces respondí: ¿Quién eres, Señor? Me dijo: Yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Yo dije: ¿Qué haré, Señor? Y el Señor me dijo: Levántate y vete a Damasco, y ahí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Como yo no veía a causa de aquella luz resplandeciente, llegué a Damasco llevado de la mano por los que estaban conmigo. Entonces uno llamado Ananías, hombre piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que ahí habitaban, vino a mí y acercándose me dijo: Hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y le miré. Él dijo: El Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad, veas al justo y oigas la voz de su boca, porque serás testigo suyo ante todos los hombres de lo que has visto y oído. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate, bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Volví a Jerusalén, y mientras estaba orando en el templo me sobrevino un éxtasis. Vi al Señor que me decía: Date prisa y sal prontamente de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. Yo dije: Señor, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba en todas las sinagogas a los que creían en ti, y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo también estaba presente y consentía en su muerte, y guardaba las ropas de los que le mataban. Pero me dijo: Ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Le oyeron hasta esta palabra. Entonces alzaron la voz diciendo: ¡Quita de la tierra a tal hombre, porque no conviene que viva! Y como ellos gritaban, arrojaban sus ropas y lanzaban polvo al aire, mandó el comandante que le metieran en la fortaleza y ordenó que fuera azotado para que hablara, a fin de saber por qué causa gritaban así contra él. Pero cuando le ataban con correas, Pablo dijo al centurión que estaba presente: ¿Os está permitido azotar a un ciudadano romano sin haber sido condenado? Cuando el centurión oyó esto, fue y dio aviso al comandante diciendo: ¿Qué vas a hacer? Porque este hombre es ciudadano romano. Se acercó el comandante y le dijo: Dime, ¿eres tú ciudadano romano? Él dijo: Sí. Respondió el comandante: Yo con una gran suma adquirí esta ciudadanía. Entonces Pablo dijo: Pero yo lo soy de nacimiento. Así que, al punto se apartaron de él los que le iban a dar tormento, y aún el comandante, al saber que era ciudadano romano,
también tuvo temor por haberle atado. Al día siguiente, queriendo saber con certeza la causa por la cual le acusaban los judíos, le soltó de las cadenas y mandó venir a los principales sacerdotes y a todo el concilio, y sacando a Pablo, le presentó ante ellos. Estábamos viendo el capítulo 21, cuando Pablo se presenta ante los discípulos. Ellos le reciben muy bien. Y acá vamos a ver una cosa muy importante. Hay muchas veces que la gente no te va a expresar lo que realmente tiene en su corazón. No va a manifestar también lo que realmente siente en su corazón. Cuando Pablo llegó a Jerusalén, aunque los discípulos le recibieron, pero tenían algunas quejas sobre él. Y hay que tener en cuenta que lo que Jesús le encomendó a los discípulos, muchos de ellos no estaban haciendo. La mayoría se quedó en su lugar, se quedó a vivir, se resguardaban porque tenían temor. Ustedes saben que anunciar esta palabra era muy mal visto, ¿no? Y la mayoría de los discípulos no tenía, se puede decir, valor y muchas veces tampoco preparación. Más que todo valor, porque la preparación Dios le daba. Pero el apóstol Pablo, después de haber entendido estas cosas, no solamente él lo captó así como un mensaje nuevo, sino que a través de el conocimiento de la palabra que él había obtenido durante toda su preparación, a él se le abrió ampliamente y se le reveló todos los detalles de lo que Jesús quería decir. Solamente necesitó esa pizca. Y ahí ya pudo entender, por eso está escrito aquí, por eso. Entonces él no podía atajarse. Entonces empezó a llevar esta palabra a todas partes. Llegó hasta los lugares donde nunca ninguno de estos discípulos pudieron llegar, anunciando esta palabra. Pero ¿por qué era malentendido? ¿Por qué la gente le malentendía a él? ¿Por qué los judíos le malentendían? Porque el judaísmo de esa época ya estaba contaminado. Ya se había infiltrado teología babilónica, teología griega, teología romana. Diferentes pensamientos ya habían obtenido el judaísmo de esa época. Además, la gente ya vivía de la religión. Entonces, cuando vos vas y predicas algo realmente que contradice todas estas cosas, la gente se sentía enojada y mal cuando Pablo fue y predicó. Después, por ejemplo, vamos a volver a retroceder para entender un poquito. Aquí el versículo 21 dice, pero se les ha informado en cuanto a ti que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles. Fíjense lo que se decía que Pablo enseñaba, a apostatar de Moisés, diciéndoles que no circuncidan a sus hijos ni observen las costumbres. La gente andaba diciendo que Pablo enseñaba estas cosas. Pero Pablo no enseñaba nunca así. Nosotros hemos visto toda su enseñanza. Él no enseñaba a la gente a que deje los mandatos de Moisés. Al contrario, él estaba enseñando a seguir la palabra de Dios como está escrito. Pero las personas, al no entender su mensaje, interpretaban mal. Después, como recomendación, que le dicen que haga una ofrenda de voto, el voto nazareo, que nosotros vimos la vez pasada ya qué significa, leímos el número, y mientras él estaba haciendo este sacrificio que la ley exige con otras 4 personas, ahí viene la turba encima de él. Ahí viene la gente a hacerle problema. Entonces, qué extraño, alguien que está haciendo lo que dice la Biblia, viene alguno y le hacen turba. Él no estaba ahí enseñando, ya dejen de ser judíos, dejen de cumplir la ley, no estaba haciendo esas cosas. Pero eso dice la gente que él estaba haciendo. Él estaba haciendo las cosas que la palabra dice. Pero en el corazón de la persona había un odio y un resentimiento. Entonces cuando hay este odio, este resentimiento, este rencor, ya cualquier cosa sale para acusarle a una persona. Ya uno quiere acusar nomás, buscar la manera de acusarle. Uno tiene que analizar este punto. Entonces, eso es lo que habíamos visto aquí en el capítulo 21. Por ejemplo, el versículo 34
Dice, pero entre la multitud unos gritaban una cosa y otros otra, y como no podían entender nada de cierto a causa del alboroto, le mandó llevar a la fortaleza. Al llegar a las gradas aconteció que era llevado en peso por los soldados a causa de la violencia de la multitud, porque la muchedumbre del pueblo venía detrás gritando, muera. Entonces sale una gente y dice, escuchen, este hombre estaba enseñando contra la ley, contra este pueblo, agárrenlo. Y la gente, ¿qué hace? Empieza a venir a la garra, sin saber muy bien. La gente cree nomás. Este hombre es un ladrón, agárrenlo, vamos, síganme, vengan, venid, ayudad. Así gritaban la gente. Y la gente cree nomás. Se dan cuenta que las personas que no quieren aprender, ni estudiar, ni escudriñar, solamente quieren oír algún cabecilla que encarga y vámonos, síganme. Eso quieren escuchar. Esa es la característica del alborotador. Y en otras partes de la Biblia decía que el alborotador es necio e ignorante. El que alborota, el que crea alboroto, y los que le siguen peor. Entonces uno tiene que entender a quién le está siguiendo. ¿Está siguiendo la voz de Dios o algún cabecilla que está llevando a la multitud hacia un lugar a cometer algunos hechos vergonzosos? ¿Ustedes están aborreciendo a una persona porque alguien le dice, ese es una mala persona, ese es un mal pastor, ese es un mal dirigente, por eso lo están aborreciendo? Entonces está mal, está equivocado. Nunca tienen que tener resentimiento con alguien porque alguien le está diciendo. Observen, por su fruto lo conoceréis, dice la Biblia. Vean sus pasos, cómo anda, cómo está caminando, qué está haciendo, qué está diciendo. Si ellos estarían observándola, vamos a observarla al apóstol Pablo, vamos a mirarle bien, se darían cuenta que él está haciendo lo que la ley dice. Pero como la gente no quiere observar, quiere seguir al cabecilla, los cabecillas, hace así. Recuerden cuando Absalón se proclamó rey, dice que la gente con sencillez de corazón, dice que le siguieron todo en masa. ¿Por qué? ¿Qué significa sencillez de corazón? No estaban pensando en qué estaba haciendo Absalón, qué estaba ocurriendo, nada. Solamente, hoy Cota tenía asado Tushaguazú Yajapá. Un acontecimiento grande, vamos todos. Y ahí ya se fueron, ellos ya fueron. Al irse a la proclamación de Absalón como rey, prácticamente ellos están demostrando que le están apoyando. Al estar ahí. Eso hicieron. Eso ocurre aquí. Bueno, después de que fue atrapado, versículo 37, dice, cuando comenzaban a meter a Pablo en la fortaleza, dijo al tribuno, ¿se me permite decir algo? Y él dijo, ¿sabes griego? ¿No eres tú aquel egipcio que levantó una sedición antes de estos días y sacó al desierto 4,000 sicarios? Sicarios son guerrilleros, ya le hablamos que los que llevaban un cuchillito y entraban ahí entre la multitud y ¡paz! Guárdame este fierrito. Atájame por este cuchillito, por favor, acá en tu vientre. Y se van corriendo. Y el otro se queda así. Mientras se da la vuelta, ya el otro corrió ya. Esa es la manera de cometer los crímenes. Entonces había un guerrillero que había traído 4,000 sicarios. Le preguntan si no es él, esta persona. Versículo 40. Y cuando se le permitió, Pablo, estando en pie en las gradas, hizo señal con la mano al pueblo y hecho gran silencio, habló en lengua hebrea. Acá dice que habló en lengua hebrea. Quiere decir que el hebreo era un idioma bien importante para los judíos. ¿Por qué? Al hablarles a ellos en hebreo, está demostrando que esta persona es una persona que guarda la palabra. En aquel tiempo el idioma popular era el arameo. ¿Cuál era el idioma popular? El arameo. Pero las personas que hablaban hebreo eran las personas que tenían interés hacia la escritura, porque las escrituras generalmente estaban todos en hebreo. O aunque había ya traducciones de arameo y de griego, ellos preferían leer en hebreo. ¿Por qué? Era más espiritual. Así el que leía traducciones no era tan espiritual. El que leía en hebreo, el origen, la esencia de la Biblia, entonces era considerado una persona realmente que estudiaba la escritura. Hoy en día también. Lastimosamente hoy en día la gente vuelve a empezar a decir en hebreo, quiere decir, a mí no me interesa eso. Vos tenés que creer en Jesús, que Jesús murió en la cruz y nada más. Entonces esta persona no es una persona realmente seria en la palabra. No quiere realmente seriamente entender las cosas de Dios. Solamente quiere seguirse hacia así nomás.
Entonces, cuando Pablo empieza a hablarle en hebreo, esta es una persona que realmente le da seriedad a la escritura. No es como la gente dice. Y miren lo que pasa acá. Varones, hermanos y padres, oíd ahora mi defensa ante vosotros. ¿Cómo él se dirige a los judíos? Hermanos y padres. Quiere decir que él está respetando a los ancianos que están ahí, a las personas mayores. Siempre los israelitas consideraban de gran respeto a las personas mayores, por el conocimiento que ellos ya obtenían. Entonces él nunca estaba hablándole como ustedes, corruptos, corrompidos, asesinos. No le está hablando así. Con todo respeto, con todo corazón le está hablando. Dice, al oír que les hablaba en lengua hebrea, versículo 2, guardaron más silencio y él les dijo, yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley, a la Torá de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois vosotros. ¿Quién era el instructor del apóstol Pablo? Entonces, ¿quién era Gamaliel? Nosotros cuando leemos a Gamaliel, seguí, ¿quién pico de Gamaliel? Gamaliel era el nieto de un famoso rabino también, que se llamaba Hillel. Hillel era considerado, hasta hoy dicen los israelitas, que es considerado uno de los más grandes maestros que tuvo el pueblo judío. Hasta hoy. Y si Pablo era alumno de uno de sus nietos, de su nieto, que habrá sido también su alumno, entonces era considerado una persona muy importante. Hasta la época de Jesús todavía nosotros hemos visto, aquí menciona, ¿no? En Hechos capítulo 5, cuando se está haciendo un debate sobre qué hacer con los discípulos, aparece ahí Gamaliel y da una sugerencia. ¿Se acuerda de su sugerencia? ¿Cuál fue la gran sugerencia de Gamaliel? Varones israelitas, cuidad lo que van a hacer. Si estas personas son falsos, van a terminar como terminaron algunos que se levantaron también diciendo que eran alguien, así él mencionó. Fulano de tal, se levantó, arrastró a un grupo de gente, pero después murió y se acabó. Pero si estas personas están hablando de parte de Dios, no lo van a detener. Pues cuídense, no estén peleando contra Dios, así le habla. O sea, algo bien sabio, le atiendan, mediten bien en lo que están haciendo. Y entre esa charla también estaba Saulo de Tarso en ese tiempo. Él también estaba ahí. Él también era uno de los que estaba en las reuniones para decidir qué hacer con los judíos. Y él va a explicar aquí. Entonces podemos ver que este Saulo de Tarso era una persona bien influyente. Porque tener semejante maestro es como para respetarle. Entonces la gente ya se quedó todo callada y escuchando atentamente. También dice celoso de Dios, como hoy lo sois vosotros. El apóstol Pablo era celoso de Dios. ¿Qué significa celoso de Dios? Que él no toleraba que alguien falte a la escritura, que alguien falte a la palabra. Este corazón habían tenido los macabeos. Los macabeos, de tanto que vieron la profanación que se hacía al templo, y muchos judíos que aprobaban eso, ya no aguantaron y se levantaron toicola y coa. No importa si vamos a morir. Y por eso recuperaron el templo. Ese era el celo. Había personas que no aguantaban. Había personas en el tiempo de los macabeos, había personas que el día de reposo prefirieron morir a hacer la voluntad del rey griego. Vamos a morir nomás. A algunos se les ponía a propósito comida inmunda. Si no comen van a ser ejecutados. Vamos a morir nomás. Tus hijos van a ser ejecutados. Que mueran entonces. Así decidieron ellos. ¿Qué les parece? Por eso el libro de Macabeo, el primer capítulo y el segundo capítulo, recomiendo que lean, es una sombra de lo que va a ser los últimos tiempos finales. Es un destello. Así es. Ahí el que esté en ese corazón listo, entonces está realmente preparado. Porque ellos también entendían que la vida verdadera es la que Dios le ofrece. No es la que este imperio está trayendo. Bueno, continuemos. Entonces, el apóstol Pablo era celoso de Dios como hoy lo sois vosotros. Entonces, ¿cuál era la pelea ahí en ese momento?
Los judíos estaban reclamándole, vos estás queriendo enseñar contra la palabra, contra la ley que Dios nos dejó. Pero él está diciendo, no, yo soy celoso de Dios, así como ustedes. Yo también no tolero que se contradiga la palabra. Entonces, ¿en qué quedamos? No, que el apóstol Pablo estaba cambiando, predicando otra cosa, predicando que ya no estamos más bajo la Torá, bajo mandato. Ahora le está diciendo que yo soy celoso como ustedes. A mí me interesa también que se cumpla la palabra al pie de la letra. Así yo soy. No es que así yo era, así yo soy. Acá le estaba aclarando eso. Perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres. Como el sumo sacerdote también me es testigo y todos los ancianos de quienes también recibí cartas para los hermanos y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén, también a los que estuviesen allí, para que fuesen castigados. ¿Por qué el apóstol Pablo perseguía este camino? Cuando se refiere a este camino, recuerden que al movimiento de Jesús le llamaban la secta El Camino. ¿Y qué quiere decir secta para los judíos? Secta no es una nueva religión. Nosotros sí, cuando escuchamos secta, la secta. Por eso para ellos no, la palabra secta era simplemente un grupo apartado, un grupo separado. Otro grupo quiere decir. Entonces ellos consideraban a Jesús y sus seguidores otro grupo del judaísmo. Otro grupo. Nada más. No le consideraban otra religión. Otra religión sería el hinduismo, el baalismo, el astoreterismo, el romanismo, el grieguismo. Eso serían otras religiones. Pero en el caso de la secta del camino, cuando hablaban de secta, se refería a algo que tiene que ver también con el judaísmo, pero con pensamiento diferente. Y habían los fariseos, saduceos, esenios, herodianos, etc. Había muchos grupos diferentes. Entonces, ¿por qué perseguía Pablo esta secta, este grupo? ¿Por qué Pablo estaba en contra de este grupo? Y vamos a ver el libro de San Juan, para ver qué pensamiento tenían. Acá en San Juan sale la respuesta. San Juan capítulo 11. El apóstol Pablo era grupo, miembro de los Sanedrín, de los principales escribas, sacerdotes, fariseos. Por lo tanto, él también tenía una preocupación en su corazón, la misma preocupación que tuvo Caifás. San Juan capítulo 11, versículo 45. En este momento Jesús había hecho resucitar a Lázaro y el corazón de muchos judíos ya estaba enfocando hacia él, diciendo realmente este es el Mesías. Y recuerden ustedes que la palabra Mesías para un judío es este es nuestro líder, este es nuestro rey, este es nuestro soberano. No es como nosotros el Cristo, no, para ellos este es el rey. ¿Cuál lo mandata deje? Versículo 45. Entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María, vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les dijeron lo que Jesús había hecho. Entonces, versículo 47, los principales sacerdotes y los fariseos, y es seguro que aquí ¿quién está? Saulo de Tarso en ese momento. Si él era uno de los principales, alumno de Gamaliel. Él recibió cartas para ir a perseguir a los cristianos, a los conversos en Damasco. Él sí o sí tiene que estar aquí, en este grupo de los principales, fariseos. Reunieron el concilio y dijeron, ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Versículo 48. Si le dejamos así, todos creerán en él y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Ese era el temor que ellos tenían. Si este hombre sigue así levantándose como un guerrillero y la gente le sigue creyendo, van a ver los romanos y van a venir los romanos y van a destruir esto. Porque ya habían hecho un acuerdo. Los sacerdotes principales habían hecho un acuerdo con Roma. Ustedes controlen al pueblo, hagan que el pueblo viva tranquilamente, sigan su religión, pero que no haya ninguna sedición y manifestación. Y nosotros vamos a gobernar, ustedes pagan los impuestos, o sea, ustedes nos pagan los impuestos y nosotros les dejamos a ustedes que hagan lo que quieran. Entonces, ¿buen trato o no? Buen trato, muy buen trato. Entonces, solamente los sacerdotes, bueno, hay que pagar los impuestos, pero vamos a seguir haciendo todo como nos agrada. Hoy en día, casi de la misma manera ha manejado la gente. Aparentemente, es libre
Tiene la libertad en su corazón, pero tiene que pagar altos impuestos, ¿no? para servir a su religión, a su sacerdote o lo que sea. O lo que sea, tiene que pagar, tiene que dar esto, tiene que dar aquello, aparentemente es libre, pero tiene que estar dando muchas cosas. Lo mismo hacían en este tiempo este grupo. Pero había personas que realmente valoraban el templo, las cosas y tenían temor. Imagínense que vengan estos romanos a destruir estas cosas. Entonces, todavía a Pablo y a estas personas no le había llegado un entendimiento de quién era este Jesús. Por esta razón Pablo los perseguía. ¿Me entiendo, no? Por la ignorancia se puede decir. Él no comprendía muy bien. Solamente era celoso de su templo, de su pueblo, de sus costumbres. Solo era celoso. Y el celo muchas veces te ciega. Cuando la palabra llega a tu corazón, recién te abre el entendimiento. Hay muchas personas que son celosos por su congregación, celosos por su denominación. No entienden nada que se enseña ahí ni nada, pero no, mi iglesia. Y cuando alguien parece atentando contra, cree su iglesia, ya, vamos a matar. Así reacciona. Esta era la causa. Bueno, volvamos a Hechos. Versículo 6. Pero aconteció, cuando Pablo está ya relatando lo que le ocurrió. Primero dice quién era él, yo también perseguía, yo recibí cartas para los hermanos para ir a perseguirlo. Pero aconteció, versículo 6, que yendo yo al llegar cerca de Damasco, como al mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo. Y caí al suelo y oí una voz que me decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Esta era la voz de Jesús que le está hablando. ¿Se dan cuenta que a pesar de que Jesús se levantó, se fue al cielo con su Padre, pero igual seguía manifestándose a los discípulos? Seguía apareciendo, seguía hablándoles. Nunca le había abandonado como le había prometido, que yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Se cumplió esa promesa, él seguía hablándole. Aunque Saulo de Tarso en este momento no le conocía muy bien, no sabía de él, pero ya le empieza a hablar, porque tenía proyectos en su vida. Le estaba preparando para algo. Y miren lo que dice acá, versículo 7. Y caí al suelo y oí una voz que me decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Yo entonces respondí, ¿quién eres, Señor? Y me dijo, yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Se presentó, ¿no? Y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Y dije, ¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo, levántate y ve a Damasco, y allí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Y como yo no veía a causa de la gloria de la luz llevado de la mano por los que estaban conmigo, llegué a Damasco. Entonces, uno llamado Ananías. Y atienda muy bien quién era este señor Ananías. Varón piadoso según la ley, dice. Según la Torah. La ley, recuerden que es la Torah. Que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban. Entonces, este señor Ananías era una persona que guardaba, cumplía y vivía según la ley, ¿no? Hacía todas las cosas. Entonces, nunca se ha enseñado a oponerse a la ley. ¿Y por qué dice que tenía buen testimonio ante los judíos? Para tener buen testimonio ante los judíos, ¿qué vos tenés que hacer? Tenés que guardar la ley. ¿Entienden entonces acá lo que está diciendo? Entonces, versículo 12, uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley. Nosotros queremos ser personas que prediquemos la palabra a hombres como Saulo de Tarso. ¿Cuál tiene que ser nuestra característica? Piadoso según la ley. Y tener buen testimonio ante la gente que sabe la ley. No buen testimonio ante cualquier persona, no. Ante la gente que entiende que realmente yo vivo como un creyente verdadero. Ante ellos tengo que tener buen testimonio. Tengo que demostrarlo ante la gente que conoce. Entonces soy aprobado. Entonces, ahora podemos darnos cuenta que Dios no le escogió a cualquier
¿Para qué venía aquí? Oh, guaraniano. Era una persona preparada, capacitada. Y que también tenía buen testimonio. Para transmitirle el mensaje de Dios. Para compartirle a este Saulo de Tarso. Varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban. Vino a mí, acercándose, me dijo: hermano Saulo, recibe la vista. Y yo aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Y él dijo, versículo 14, y atiendan bien este versículo muy interesante, importante: el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oiga la voz de su boca. Si uno le gusta agarrar un versículo como su promesa, ¿a usted le gusta agarrar el versículo, este es mi promesa? Yo les recomiendo que agarren este versículo. Este es el versículo que voy a agarrar para mi promesa. ¿Qué es lo que Dios está diciéndole a Saulo de Tarso? El Dios de nuestros padres. ¿Quiénes son nuestros padres? Abraham, Isaac y Jacob. ¿Qué promesa se le había dado a Abraham, Isaac y Jacob? Que su simiente se multiplicaría y por la cual serían benditas las naciones, que heredarían esa tierra, la tierra de Israel. Así le había dado la promesa. Continúe, si ustedes ven la promesa que Dios le dio a Abraham, Isaac y Jacob, van a ver que iba a ser multitud de naciones. Entonces el Dios de esos nuestros padres, que le había dado esa promesa, te ha escogido, te ha elegido a vos. ¿Para qué? Para que conozcas su voluntad. Y si la voluntad del Dios de nuestros padres era establecer su reino, era bendecir al mundo a través de su Mesías, ¿qué es la voluntad de Dios que quiere que Pablo conozca? Primero entonces vamos a ver ese punto. Vamos otra vez a otro libro de la Biblia, San Juan capítulo 6, versículo 39. San Juan capítulo 6, versículo 39. Esto es cuando Jesús le estaba hablando acerca de el pan de vida, acerca de que ellos decían, Moisés nos dio el pan en el desierto, así le hablaban. Y Jesús le hablaba, ustedes comieron ese pan en el desierto, pero murieron. Y le explicaba, yo soy el verdadero pan que descendió del cielo. Se refería a la palabra. Por eso Jesús era la palabra hecha carne, ¿no? Entonces, miren lo que dice acá. Versículo, vamos a leer desde 37. 6:37. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y aquel que a mí viene, no le echo fuera. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. ¿Para qué descendió Jesús del cielo? Para hacer la voluntad del que le envió. Y esta, versículo 39, es la voluntad del Padre, el que me envió. Que todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postero. Esa es la voluntad. Todo lo que me diere, no pierda yo nada. Esa es la voluntad de Dios. Si ahora Dios le está diciendo, Ananías le está diciendo a Pablo que Dios quiere que vos sepas su voluntad, ¿qué es su voluntad entonces? No quiere que se pierda nadie que él está buscando, ni una de sus ovejas, porque Dios quiere resucitarle en el día postrero. ¿Cuál sería ese día postrero? El milenio. Otra vez vamos al milenio. Dios quiere levantarle en el milenio. Así que no quiere que se pierda nadie. Esa es su voluntad. Versículo 40. Y esta es la voluntad del que me ha enviado. Que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna. Y yo le resucitaré en el día posterior. Entonces hay una condición para que Dios te resucite en el día posterior. Tienes que ver al Hijo. Tienes que creer en Él. ¿Y cómo le vas a ver si no lo estamos viendo muchos años después? ¿A través de qué podemos verle? A través de su Espíritu, porque su Espíritu sigue trabajando en nuestros días. ¿Sí o no? ¿Y cómo se puede manifestar su Espíritu en nosotros? Cuando creemos en Él. ¿Y cómo podemos creer en Él? Cuando alguien nos habla de Él. Cuando nos muestra su palabra. Cuando nos relata. Entonces ahí somos parte de esa resurrección. Eso es lo que Dios está queriendo que Pablo conozca.
San Juan 5. San Juan 5, versículo 24. Fíjense lo que dice ahí. 5:24. Dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, que dice ahí, tiene vida eterna. La vida eterna, ¿a partir de qué momento comienza oficialmente? Vamos a decir oficialmente. A partir del milenio. Pero espiritualmente se puede decir a partir de que uno cree. Ahora yo creí, la palabra escuché, ahí arranca la vida eterna. No, pero yo me voy a morir. Sí, pero un ratito nomás. Vas a morir para prepararte. Porque la muerte es necesario para prepararte, para entrar en la vida eterna. Es un paso. Y los que no mueran, igual tienen que prepararse o no. ¿Qué dice la Biblia? Que cuando venga Jesús, los que están muertos primero se van a levantar. Pero con un cuerpo transformado. Y los que están vivos serán cambiados. Entonces, al que cree esta palabra, ya empezó la vida eterna. Ya comenzó, ya así está escrito aquí. De cierto os digo, el que oye mi palabra y crea que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación. ¿Y qué dice ahí? Mas ha pasado de muerte a vida. Muerte significaba separado de Dios, apartado de Dios. ¿Quién fue el primer hombre que se apartó de Dios? Adán. Entonces nosotros, ¿de quién hemos descendido? De Adán. Por eso tenemos esa naturaleza mortífera, vamos a decir. Ese olor a muerte se puede decir. Por eso es como que hubiéramos tocado muerto. Eso es lo que se refería también en el libro de Números. Teníamos que ser salpicados por el agua purificada, que era Jesucristo, que era el Mesías. ¿Entienden? ¿No? Porque en Adán todos mueren, dice. En Adán todos están muertos. Cuando Adán pecó, ¿qué es lo que nosotros hemos recibido de él? Esa esencia, esa naturaleza pecaminosa. Pero cuando eso se ejecuta, cuando transgredimos la palabra de Dios. Ahí se manifiesta en nuestra vida. Por eso teníamos que ser todos purificados. Entonces, versículo 25. De cierto os digo, viene la hora y ahora es cuando los muertos, claro, los que han recibido esa esencia de muerte, los que tienen esa naturaleza pecaminosa, que dice ahí, oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren vivirán. O sea que hay personas que a pesar de que van a oír, no van a oír. ¿Cómo se entiende esto? A pesar de que van a escuchar, no van a escuchar. Sí. Interesante, muy bien, pero no van a escuchar. Por eso, los que la oyeren, los que pueden captar, recibir en su corazón, ellos vivirán, dice. Vivirán. Entonces, cuando usted escucha vivirán, ¿dónde? En el milenio. Otra vez. Ese es el resultado final, milenio. Ahí es donde tienen que vivir. Porque si dice vivir, no quiere decir que va a estar flotando en las nubes, tocando una arpita con alas y aureola. No se imaginan ustedes así, Isidoro, no te imaginas vos en las nubes, así con tu bata blanca y tu arpa así, volando. Así. ¿A eso le pueden llamar vivirán? No. Entonces, ¿dónde? En el reino. Disfrutando de todo lo que Dios nos dio. Celebrando las fiestas que están en la Biblia. Quiere decir, comiendo mucho. Así está escrito en la Biblia. Por eso vivirán, dice. Vivirán. Los que oyeren vivirán. Y acá el versículo 28, no os maravilléis de esto porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Aquí ya se refiere a los que están también en el Hades. En el Seol. Ellos van a oír también su voz. Y los que hicieron lo bueno, o sea, los que aceptaron la palabra, hacer lo bueno es aceptar la palabra, saldrán a resurrección de vida, dice. Y los que hicieron de malo, a resurrección de condenación. Eso para entender mejor, vayan a Apocalipsis en los últimos capítulos, ahí está aclarando. ¿Se entiende, no? Entonces, esto es lo que Dios quiere que Pablo conozca. ¿Para qué? ¿Para qué quiere que conozca? Para ir a contar, transmitir, para recuperar. Recuerden que Jesús dijo, también tengo otra oveja que no son de este redil, también por ellas debo ir. ¿Cómo va a ir? A través de su emisario, a través de su apóstol. Su espíritu iba a guiarla a ellos.
Cuando Pablo quería irse hacia una región del oriente, el Espíritu de Jesús le dijo, no. Ya está moto, porque Pepe y la oveja fuera. Él sabía muy bien dónde estaban sus ovejas. Por eso él sabe muy bien dónde va a revelar su palabra. Aquí voy a revelar porque aquí está mi oveja. Aquí están ellos. Yo puedo creer que aquí estaban sus ovejas. Por eso está revelando. Y las ovejas siempre era un remanente ahí. Entre multitud había un pequeño grupo. Y Dios estaba buscando siempre. Como en Tesalónica, Corintio, hasta en Atenas, que eran puro idólatras, había un pequeño remanente. Pequeño grupo que creyó, dice. En cada Efeso, Iconio, Mileto, etcétera. Así estaban ellos creyendo la palabra de Dios. Esto era la voluntad. Seguía otra. Volvamos para entender bien. Primer punto era: el Dios de nuestros padres ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo. Veas al justo. ¿Cómo podemos ver al justo? Hebreos 12. Hebreos 12. Ya entendimos cómo podemos oír su voz, ¿no? Escuchando su palabra. Leyendo su palabra. Estemos vivos o estemos en el Seol, igual tenemos que oír su voz. El que está vivo, pero está separado espiritualmente, tiene la opción de escuchar o no. El que está en el Seol ya no tiene más opción, sí o sí tiene que escuchar. Y de acuerdo a cómo escuchó cuando estaba vivo, va a ser el resultado de su resurrección. Si escuchó y creyó y guardó, entonces la voz que va a escuchar es para la resurrección de vida. Si escuchó y no le interesó y rechazó, la voz que va a escuchar en el Seol va a ser para resurrección de condenación. Pero ahora, ¿cómo podemos ver al justo? Capítulo 12 de Hebreos dice: por tanto, versículo 1, nosotros también teniendo alrededor nuestro, tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso, de toda carga, de toda molestia, del pecado que nos asedia, que nos rodea, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Ya, el capítulo 11 hablaba de todas las personas que por la fe vivieron, por la fe hicieron todas estas cosas, por la fe pasaron esto, por la fe dejaron esto, abandonaron. Muchísimas cosas habla de la gente que hizo por la fe. Así está hablando el capítulo 11. Entonces el capítulo 12 comienza diciendo, pues teniendo eso, tanta gente que vivió, que a pesar de que no vio lo prometido, caminó hacia ese lugar. Moisés, Abraham vieron esa ciudad celestial, dice. Moisés abandonó el reino de Egipto, dejó los deleites temporales del pecado porque estaba viendo los vituperios de Cristo, dice. Así está escrito. Y eso solamente se puede hacer cuando tenés la fe. Entonces, teniendo toda esta nube de testigos, dice, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. ¿Qué es peso? Toda carga, toda cosa que me interrumpe para servir a Dios. No, es que yo tengo esto, yo tengo aquello, yo tengo mi compromiso, yo tengo... Si es que toda esta nube de testigos no son más que suficiente para dejar estas cosas, entonces ¿qué será? Despojémonos de todo peso y de pecado. Dice, ¿qué es pecado? Dejemos ya de transgredir los mandatos de Dios. Dejemos ya de vivir oponiéndonos y rebelándonos contra la palabra de Dios. Y los que nos asedia y rodea. Y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y el versículo 2, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Entonces, si tiramos estos pesos, toda esta carga que tenemos, y vemos los testigos, la gente que a pesar de su dificultad sirvió a Dios, vamos a dejar de transgredir la ley. Y vamos a correr hacia la fe, hacia poner nuestra vista hacia Jesús. ¿Y quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? Acá dice que es autor y consumador de la fe. El que creó en nosotros. ¿Qué significa? ¿Por qué Él es autor y consumador de la fe? Primero, porque Él vivió lo que creyó. Vivió lo que habló.
Por eso el que dice que cree en Él debe andar como Él anduvo. No solamente Él habló, vivió y experimentó y sufrió y lo tuvo en poco ese sufrimiento. Acá dice, el cual por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio. ¿Qué quiere decir? La burla. No le importó ser burlado, ser menospreciado, ser maltratado, pero Él cumplió su propósito. Así está hablando. Eso es ver al justo. Entonces, semejante cosa le está diciendo Ananías a Pablo, no, pesan de Icuara, de penaya más, de ya poya más, vea pecaso, ahora te no debe, para que puedas verle al justo. ¿Ustedes quieren verle al justo? ¿Ustedes quieren contemplar, escuchar su voz? Bueno, hay ya los tips que seguir. Entonces el versículo 14, y le dijo Dios de nuestros padres, te ha escogido para que conozcas su voluntad, veas al justo y oigas la voz de su boca, porque serás testigo suyo a todos los hombres de los que has visto y oído. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados, invocando su nombre. ¿Qué significa esto? Bautízate. Nosotros entendemos ahora, deja de creer en este sistema y volvé al sistema de Dios. Eso significa. Salí de este sistema, salí de se puede decir, de este grupo y entrar al grupo de Dios. El bautismo significaba volver al pueblo, hacerte parte del pueblo. ¿Cuándo se bautizaban los israelitas? Cuando alguien quería dejar, por ejemplo, el paganismo, las religiones griegas y quería introducirse al pueblo de Dios, se hacía la ceremonia del bautismo. Entonces, ¿por qué le está diciendo que se bautice? Porque le está diciendo tenés que salir de ahí. Si vos no salís de este sistema corrupto, corrompido, leudado, no vas a poder entender mi voluntad. Por eso le dice así. Y invoca su nombre, quiere decir ponte de acuerdo. Ponete de acuerdo con la manifestación de Jesús. Empezar a vivir como Él ha vivido. Eso es invocar su nombre. No es en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. La gente cree solo en Jesús. Piensa que está invocando su nombre. No. Viví como Jesús vivió. Para que pueda decir la persona cree en Jesús. Versículo 17. Y me aconteció vuelto a Jerusalén, que orando en el templo me sobrevino un éxtasis. Esto él empieza a contar aquí cuando está ante los judíos en Jerusalén, lo que le había ocurrido después de que fue convertido y regresa a Jerusalén, le vino un éxtasis en ese momento y Dios le volvió a hablar. Esto no había él mencionado en otros textos, ¿no? Acá recién está contando lo que pasó después de haber sido convertido y regresar a Jerusalén. Dice, me aconteció vuelto a Jerusalén que orando en el templo me sobrevino un éxtasis, una imagen, una visión, y le vi que me decía, date prisa y sal prontamente de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. ¿Qué les parece? Él está siendo convertido por Ananías, está predicó en Damasco fuertemente, después él regresó a Jerusalén y mientras estaba en Jerusalén su mentalidad de él cuál era, voy a compartir esta palabra, ahora voy a decirle a ellos que era correcto lo que esta secta del camino creía. Él venía con la mente de predicarle a todo el mundo, él estaba convencido de que le iban a creer, así él pensaba, porque él tenía claro las escrituras, pero el Espíritu de Dios ¿qué le dice? El Espíritu de Jesús que le dice, no, nadie no te va a creer. ¿Cómo te pueden encomendar algo? ¿Te pueden revelar algo que nadie te va a creer? ¿Será que uno se siente bien así? Cuando vos sabes algo, Dios te revela algo que cuando vos cuentes nadie te va a creer. ¿Cómo te vas a sentir? Amaray, me se lo merece, ¿eh? ¿Cómo están las años, eh? Si más bien no creemos ahí, ¿sí? Aquí te pasa, ¿a qué? A la gente señor pata, no hombre. Entonces Dios le está diciendo, nadie te va a creer, si tus hermanos, tu gente, la gente que vos amás, querés, no te va a creer, ¿para qué querés saber entonces esto? Ya jata. Si normalmente cuando Dios nos revela algo, ¿a quién nosotros queremos contarle primero?
a nuestros parientes, a nuestra gente, a nuestro barrio, a nuestra ciudad. Pero no te van a creer. Así que, corred de aquí. No, yo acá quiero predicar. Yo a ellos primero quiero hablarle. No, no te van a creer. Esto es algo que ya había ocurrido en el pasado, ¿no? Isaías capítulo 6, vamos a mirar. Algo similar ocurrió aquí. Y atiendan muy bien porque esto es una profecía. A ustedes les gusta conocer profecías. Una profecía que está alcanzando hasta este tiempo. Ya Jesús le estaba revelando a Pablo que los judíos no le iban a creer hasta qué tiempo. Isaías 6. Isaías 6 es cuando él ve la visión, le ve a Dios ahí con los ángeles. Y Dios dice que quién va a ir a predicar a este pueblo. Y no había nadie. Y entonces él dice, yo, envíame a mí. Entonces ahí le revela su voluntad, le pasa un carbón encendido, le limpia sus pecados y le envía a predicar a este pueblo. ¿A qué pueblo precisamente Isaías fue enviado a predicar? Al pueblo de Judá, a los judíos. Versículo 8, 6, 8. Después oí la voz del Señor, está hablando Isaías, que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí, yo, heme aquí, envíame a mí. Así respondió Isaías. Muy valiente, ¿no? Yo iré a predicar. A convencer a Señor. Pero miren lo que le dice Dios. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos para que no vean con sus ojos, ni oigan con su oído, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. O sea, cada vez que vos les hablas a esta gente, lo que vas a hacer es que vas a cerrarle más el corazón. Engruesa beta, vas a hacer más, su corazón va a estar más grueso, ¿verdad? Lleno de grasa. Su oído va a estar más cerrado. Y va a haber menos posibilidad de que yo le sane. ¿Quién quiere ir a predicar así? O sea que vas a ir a hacer enemistad con él. Y eso ocurrió. Si ustedes observan la historia de Isaías, terrible fue. Cómo fue él atrapado, sus hijos fueron torturados frente de él, según la historia. Él fue aserrado también. En su tiempo se mandó quemar todos los rollos de la Torá que había. Es terrible su vida. Pero él quiso ir a compartir. Y esto, versículo 11. Y yo dije, ¿hasta cuándo, Señor? O sea, ¿esto tiene tiempo? ¿Va a haber un tiempo en que el pueblo va a ser así de duro? Y él respondió, y respondió él, hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador, y no haya hombre en las casas, y la tierra esté hecha un desierto. Hasta que el Señor haya echado lejos a los hombres y multiplicado los lugares abandonados en medio de la tierra. Y si quedare aún en ella la 10ª parte, esta volverá a ser destruida. Pero como el roble y la encina, que al ser cortado aún queda el tronco, así será el tronco, la simiente santa. O sea que Dios va a borrar del mapa a Israel y a su pueblo. ¿Será que esto ocurrió? Va a desaparecer hasta que no exista nada, ni un recuerdo. Recuerden que después de la caída del muro de Jerusalén, el nombre de Jerusalén se cambió, el país se cambió por Palestina, hasta ahora la gente conoce como Palestina, y la capital era Aira Capitalina, así se llamaba. Y la gente era considerado palestino. No había israelita. Israelí no existía antes. ¿A partir de qué tiempo existieron los israelíes? 1948, cuando se establece otra vez el Estado de Israel. Y en 1966 se reconquista Jerusalén. Por primera vez los judíos pueden otra vez regresar a Jerusalén a adorar a Dios. Después de más de 1800 años. Que había desaparecido. ¿Por qué ocurrió esto? Porque su corazón se había engrosado. Pero a pesar de eso, sí o sí el tronco que se cortó, ¡tax! Iba a seguir, ¿sabes? Porque era una raíz, tenía una raíz santa. Ahí yo he visto un tronco que se cortó, nunca más le salió su hoja, pero este le iba a volver a reverdecer.
Entonces, cuando Israel se independiza en 1948, no es que el reino se establece como creen muchos. Porque si el reino se establecía, ya tenían que estar a 12 tribus, tenían que estar el templo, tenían que estar el Mesías. Pero sí se puede decir que la higuera está reverdeciendo. Y que empezaron los israelitas, los judíos, a volver a estudiar seriamente la Escritura. Y a partir de ese tiempo, muchos judíos ya están abriendo su mente hacia Yeshua, Jesús, hacia los gentiles. Ustedes saben que hay muchos judíos que ahora están predicando por internet. Están llamando a los gentiles a que se conviertan a judaísmo. Eso no, en esa época no ocurría. ¿Por qué en esta época está ocurriendo? Eso hace poco nomás. Muchas personas también, muchas congregaciones como nosotros, estamos empezando a tener interés en las cosas de los judíos, en aprender más de ellos. Antes no, judío y de judío. Antes que nos digan judío era terrible. Todavía en la mente de muchas personas, al escuchar cualquier cosa que tenga que ver con Israel o judío, ¡ay, guácala! Dice. Todavía. Pero ¿por qué algunos están apareciendo, resurgiendo? Algo el Espíritu de Dios está cumpliendo en este tiempo. Está recuperando su remanente. Quiere decir que esta profecía, ¿hasta cuándo, Señor? Hasta que todo se haya olvidado, ahí yo voy a hacer reverdecer otra vez. Ya se cumplió. Está reverdeciendo otra vez. Eso es lo que le están diciendo al apóstol Pablo. Y se cumplió. Por eso Pablo, aunque predicaba a su gente le rechazó, le menospreció. ¿A dónde fue a predicar Pablo? A los gentiles. Por causa del endurecimiento de Judá, nos llegó a nosotros esta bendición, esta información. Pero Dios nunca se olvidó de su pueblo. Solamente tenía un plan. Y eso va a explicar después Pablo cuando habla en Romanos. Pero terminemos esta parte. Después, y vi, versículo 18, y le vi que me decía, date prisa y sal prontamente de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. Yo dije, Señor, ellos saben que yo encarcelaba, azotaba en todas las sinagogas. Recuerden que esto Pablo está narrando, ¿no? Ahí entre la turba en Jerusalén. Yo azotaba en la sinagoga a los que creían en ti. Y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo también estaba presente y consentía en su muerte y guardaba la ropa de los que le mataban. Pablo dice que yo también perseguía, yo también hacía estas cosas. Entonces él está contando que eso le dijo a Dios. Y también, ¿qué le dijo Dios? Pero me dijo, ve porque yo te enviaré lejos a los gentiles. O sea, no importa lo que vos decís, de J de compartiñan de gentiles, cuérame. Nande numo, ay jamonde, de entendéis las hayande. Es como que, pero Señor, yo quiero hablarle a ellos, yo con ellos quiero compartir. Nande numo, ay ne piden entendéis las hayande, de no van a entender, algo así, ¿no? Es como que yo tengo la cara durez de, yo a ellos quiero predicarle porque ellos tienen que entender. No, anda a otro lado. De J otro lado. Te vas a ir a otra parte. Gente que no te conoció, correrán hacia ti por causa de mi nombre. Así está escrito. Cuando Pablo les mencionó ahí la palabra gentil, ¿qué pasó? Versículo 22. Y le oyeron hasta esta palabra. ¿Cuál fue la última palabra que él dijo? Gentiles. Cuando él estaba escuchando, todo era correcto. Hasta le habló de Jesús que me apareció en visión. Ananías, un varón conforme a la voluntad de Dios, me dijo, qué interesante. Pero cuando dijo gentiles, ¿y qué corazón tenían los judíos hacia los gentiles? Le odiaban. Estos son unos perros. Primeramente, ¿quiénes le estaban gobernando a ellos? Unos gentiles, unos romanos. ¿Me vas a decir que esta gente que nos está haciendo sufrir, ahora van a recibir este mensaje tan sagrado que es para nosotros? No, vos estás loco, hereje. Este sí que es un hombre que tiene que morir. Así yo consideraba. Para que vean la mentalidad judía cómo era. ¿Qué éramos nosotros para ellos? Perros. Así éramos. Sí. Y oyeron hasta esta palabra. Entonces alzaron la voz diciendo, quita de la tierra a tal hombre porque no conviene que viva. ¿Por qué estaban tan enojados?
¿Cómo vas a predicarle esta palabra tan sagrada a los gentiles? Pero recuerden que ellos no entendieron quiénes son estos gentiles. Cuando Pablo se refería a estos gentiles, ellos no se dan cuenta que se está refiriendo a las 10 tribus que estaban perdidas. Ellos no entendían ese punto. Esto era un misterio. Porque para los israelitas, para los judíos, estas 10 tribus ya no existen más, se perdieron. Solamente están los que están alrededor. Ellos todavía identificaban, en esa época, todavía identificaban a algunos remanentes de las 10 tribus. Había todavía algunos, pero no habían entendido que Dios sí identificaba a más que estaban esparcidos por todo el mundo. Ellos, esta revelación, este misterio era algo oculto para muchos judíos. Pablo narra eso en sus cartas a los Efesios, en su carta a los Filipenses, un misterio que estaba oculto por muchos tiempos, que nos ha sido revelado en este tiempo a mí y a los apóstoles. Esto es muy importante entender, porque eso es algo que hasta ahora la gente no entiende. Por eso se llama misterio. Ese sí es un misterio. Misterio del perdón eterno al pecado. Ese sí que es realmente un misterio que hay que descubrir. Después, y como ellos gritaban y arrojando sus ropas lanzaban polvo al aire, mandó el tribuno que se le metiese en la fortaleza y ordenó que fuese examinado con azotes para saber por qué causa clamaban así contra él. Le iban a azotar. Agárrenlo y vamos a darle unos cuantos garrotazos y ahí va a decir, porque todavía los romanos no entendían qué es lo que es el problema, qué es lo que este todavía no habla, para ellos no le era claro. Entonces le iban a azotar. Pero cuando le ataron con correas, Pablo dijo al centurión que estaba presente, ¿os es lícito azotar a un ciudadano romano sin haber sido condenado? Entonces Pablo acá utiliza un poco su jerarquía. Estaba a punto de recibir garrotazo. No importa si me garrotean por el nombre de Jesús, pero voy a usar esta estrategia. Por ahí me libro de una fiel paliza. Entonces él dijo, yo soy ciudadano romano. Según la ley romana, no se le puede azotar a una persona que no ha sido juzgada. Él no ha sido llevado a un tribunal, no se ha detectado culpabilidad, nada, y solamente por tortura me van a azotar. ¿Eso es lícito? Entonces ven ustedes que Pablo era una persona bien preparada, no era un tonto. Era una persona bien preparada, hasta las leyes romanas conocía muy bien. Cuando el centurión, versículo 26, oyó esto, fue y dio aviso al tribuno diciendo, ¿qué vas a hacer? Porque este hombre es ciudadano romano. Vino el tribuno y le dijo, dime, ¿eres tú ciudadano romano? Él dijo, sí. Respondió el tribuno, yo con una gran suma adquirí esta ciudadanía. O sea que había gente que compraba la ciudadanía romana. A ver, ¿por qué creen ustedes que compraban esa ciudadanía? Se vivía mejor, tenían privilegios. Porque en ese tiempo el imperio que gobernaba era Roma. Y ser un romano se tenía muchos derechos. Y aunque no hayas nacido como romano, pero compraste la ciudadanía y muy caro te salía, ya la gente te considera. Inclusive él estaba como comandante, como un tribuno, estaba como un jefe militar por esa ciudadanía. ¿Entiendes? ¿No? Igual que muchos para jugar en algunos países se cambian su nacionalidad, ¿no? Porque si no se cambia, entonces no van a poder jugar en los equipos, algo así, para tener privilegios. Después respondió el tribuno, yo con una gran suma adquirí esta ciudadanía. Entonces Pablo dijo, pero yo lo soy de nacimiento. Así que luego se apartaron de él los que le iban a dar tormento, y aún el tribuno, al saber que era ciudadano romano, también tuvo temor por haberle atado. Hasta por haberle atado. Imagínense lo que causaba ser romano. Quiere decir esto, atienda muy bien esto, que la condición de vida que Dios nos dio, la situación, la ciudadanía, la posición, todo es estratégico. Todo es para algo. ¿Entienden? Para algo. Por algo Dios nos hizo paraguayos, por algo Dios nos hizo vivir en San Lorenzo, por algo nos dio el trabajo que tenemos, la profesión que tenemos. Cualquier cosa que nos haya dado era para algo. Por alguna razón, algún tiempo va a usar en nuestra vida. ¿Entienden? Entonces, Dios permitió que Pablo nazca romano y pueda tener todos estos privilegios
para este momento. Y después vamos a ver que no solamente aquí le salvó de esto, le sirvió también para muchas otras cosas. Porque a través de él ser ciudadano romano, él tenía derechos de ir hasta Roma para presentarse ante César para defenderse. Hasta ese derecho tenía un ciudadano romano. ¿Qué le parece? Entonces, Dios no le eligió por elegirle nomás. Tenía ya planeado en su vida hacer las cosas. Entonces, yo creo que, estoy cada día más convencido, que por algo Dios nos eligió a nosotros. Tiene un propósito, no va a ser por así nomás. Algo quiere enseñarnos con nuestra vida, con nuestra nacionalidad. Todo lo que hemos recibido es con un objetivo. Versículo 30, al día siguiente, queriendo saber de cierto la causa por la cual le acusaban, los judíos le soltó de las cadenas y mandó venir a los principales sacerdotes y a todo el concilio, y sacando a Pablo le presentó ante ellos. Ahora ya le trataban a Pablo con más respeto ya. Bueno, vengan ustedes y van a acusarle. Ahora sí se hace todo con más orden, porque ya han entendido que él era un ciudadano romano. Y bueno, aquí comienza Pablo ante el concilio otra vez. Ya esta vez ya él va a hablar ante las autoridades judías. La primera charla que tuvo fue ante el pueblo. Dios permitió que Pablo hable así. Y fue la última vez que él pudo hablar ante la sociedad de Jerusalén. Él tuvo esa oportunidad, Dios le dio. Presentó su defensa, presentó su testimonio, presentó lo que él ha creído. Quiere decir que Dios sí o sí nos tiene que darnos la oportunidad alguna vez de manifestar lo que creemos ante la sociedad, ante la gente que queremos también. Aunque sea una oportunidad, nos va a dar. Así que no hay que desaprovechar. Amén. Esto fue Palabras de Vida Eterna, con el estudio del libro de Hechos de los Apóstoles. Para cualquier consulta sobre el tema que hemos tratado hoy, comuníquese con nosotros al 0981 60 46 77. Bendiciones y hasta pronto.